Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y vamos a presentar y hablar acerca de los sistemas inteligentes de transporte. Nuestro grupo está conformado por Marco Antonio Galindo, Luis Pais, Daniel Díaz, Jesús Mazariegos y su servidor Diego Reyes. Como introducción, primeramente vamos a hablar acerca de las dificultades que presenta el hombre hoy en día a la hora de movilizarse. El tráfico que las personas viven día a día es uno de los factores más influyentes en la calidad de vida de las personas que residen en ciudades y áreas metropolitanas de la mayoría de los países. Últimamente se ha visto un incremento vehicular particular a diferencia del uso de transporte público por diversos motivos. Como respuesta a las congestiones en tráfico, contaminaciones, etc., los encargados del área se ven obligados a responder de la mejor manera posible, y aquí fue donde entraron los sistemas inteligentes de transporte. Dentro de los sistemas inteligentes de transporte se incluyen nuevas tecnologías e infraestructuras innovadoras, buscando así reducir el tiempo que invierte una persona en recorrer los desplazamientos que se necesita para ocio o trabajo. ¿Qué son los sistemas inteligentes de transportes? Actualmente el mundo se desarrolla cada vez más en sistemas inteligentes. Esto puede ser tanto como en teléfonos móviles, computadoras, hasta los transportes, como estamos viendo en esta presentación. Estos sistemas son aplicaciones avanzadas que fueron diseñadas para ofrecer servicios innovadores. También son conocidas como conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática. Hoy en día el ser humano no puede vivir sin nada de esto. Es donde aparecen los sistemas inteligentes de transportes, que sirven para mejorar la operación y seguridad de todos los tipos de medios de transporte. En el caso del transporte terrestre podemos observar una mejoría en carreteras urbanas y rurales como ferrocarriles. La tecnología que se aplica en estos sistemas es muy variada y es para garantizar la seguridad, la gestión del tráfico, ayudar a la conducción y diferentes cosas más. ¿Para qué sirven? Estas tecnologías están diseñadas para reunir información para posteriormente procesarla para un análisis detallado y así generar reportes del tráfico y mejorar la movilidad y seguridad de las personas. Su principal objetivo es hacer eficiente tareas que antes eran muy tediosas y tardadas. Estos sistemas aumentan la seguridad de los conductores por medio de la seguridad preventiva, que lo que hace estos sistemas es utilizar las estaciones meteorológicas y prevén con bastante precisión las condiciones climatológicas que van a padecer en sus posibles viajes los conductores. Esto puede ayudar a que las personas tomen una decisión de tomar una ruta o no para evitar el congestionamiento, ya que cuando llueve normalmente las carreteras se congestionan demasiado. Estos sistemas se apoyan de las cámaras de explotación y permiten conocer en cada momento el estado exacto de las carreteras. Esto genera seguridad instantánea y reactiva, ya que gracias a las notificaciones y paneles implantados en las carreteras, los conductores pueden saber el congestionamiento que se encuentra en el lugar, así como también si hay algún accidente más adelante. Toda esta información la reciben al instante mientras van conduciendo. Así también existen sistemas que lo realizan. Es la verificación de que los conductores estén manejando de manera prudente y evitar así accidentes. Los sistemas ITS permiten también llevar un control detallado de los elementos de las carreteras, es decir que pueden tener un registro del estado de las carreteras y mandar un mensaje o información cuando sea necesario que ciertos elementos de la carretera se cambien debido a su estado. También es muy útil para automatizar el viaje en carretera y facilitar la vida de los usuarios, ya que también existen cobros de peaje que son automáticos, y esto evita que el carro se detenga y evitar así congestionamiento, ya que al detenerse puede generar grandes filas de carros y generar un gran tráfico vehicular. Componentes principales: están las estaciones meteorológicas, que
Como se mencionó anteriormente, estas sirven para prever las condiciones del clima en una ruta y planear desplazamientos y ver dónde hay tráfico debido a la lluvia. Cámaras de explotación que sirven para conocer el estado de las carreteras y mantener notificaciones al instante en tiempo real cuando se generan atascos y cierres debido a accidentes. Paneles de mensajería se colocan en las carreteras y envían información en tiempo real sobre el estado de estas. Radares de control de velocidad garantizan el respeto de los límites de velocidad. Sistemas de conteo de tráfico, con estas podemos contar cuántos vehículos van en una carretera y registrar cuál fue la hora pico de estas, y con esto hacer cálculos para evitar el congestionamiento o ya saber en qué hora salir y hacia la casa. Y peajes automáticos, que con estos podemos pasar cerca de él y nos cobra automáticamente a nuestra placa o a nuestra identificación de peaje. Los principales proyectos del ITS son la captura y gestión de datos en tiempo real, lo cual se refiere a datos de tráfico y flotas de mercancías. También aplicaciones dinámicas para la movilidad, lo cual son aplicaciones para usar más de un modo o medio de transporte de manera automática, así como elegir la ruta. Es decir, eh, hay un apartado de Google Maps el cual permite, según el país en el que se esté, elegir el destino al que se quiere llegar, y en lugar de simplemente trazar una ruta en carro, que también se puede elegir, hay una ruta en la cual mezcla modos y medios de transporte como puede ser metro y bus. Asimismo se encuentra la gestión del tiempo en la carretera, y es básicamente saber el clima en tiempo real y predicciones a futuro para elegir la ruta que se desea, pues, continuar. También está la síntesis de información en tiempo real, la cual recopila datos que contribuyen para datos para cálculos de contaminación. Es decir, un dispositivo, eso es lo que se propone, un dispositivo en bombas de escape para verificar emisiones de carbono y así determinar impactos en el medio ambiente de una manera más exacta. También está las comunicaciones de vehicle to vehicle y vehicle to infrastructure, las cuales son conexiones entre carros e infraestructuras. En estas comunicaciones, la B2B busca la transferencia entre datos entre un carro y otro, así como datos de ubicación, velocidad y dirección en tiempo real. Y el B2I busca interacción entre el vehículo y su entorno, para transferir los mismos datos pero con antenas y semáforos, entre otros. Estos son sistemas que trabajarían o trabajan de una manera muy parecida al Wi-Fi, en la cual, por ejemplo, un carro podría eh, emitir una alerta de que le está faltando aire en una llanta, o por ejemplo que tiene muy poca gasolina y de verdad no hay gasolineras cercas, y obviamente esta alerta le caería a un carro o al carro más próximo. Sistemas inteligentes de transporte en la logística portuaria. El papel que juegan los sistemas de transporte inteligentes en la logística portuaria es la transmisión y procesamiento de información con el fin de mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del transporte. Para esto capturan, procesan y transmiten información relativa a las condiciones de carga, tráfico y variables operativas del vehículo, las cuales deben ser procesadas adecuadamente, permitiendo así mejorar la gestión de los recursos humanos y el equipamiento disponible. Los beneficios de utilizar estos sistemas son la adopción sistemática y planificada en la región, permitiendo optimizar operaciones de transporte y respondiendo a los requerimientos de mercado en un esquema de mejora continua, para lo cual su incorporación debe ser en toda la cadena logística, incluyendo tramos ferroviarios y carreteros. ¿Por qué son necesarios los ITS hoy en día? Estos surgen como respuesta a la necesidad de reducir costos logísticos e incrementar seguridad de la carga. Requiere controles más precisos de los tiempos de viaje, definir trayectorias más seguras y reducir los tiempos por procesos administrativos de seguridad y control. Evolución de los sistemas inteligentes.
Los sistemas inteligentes inician con la realización de la necesidad de tener líneas rápidas de comunicación. Las sociedades más antiguas, como las romanas, entendieron que para poder controlar su imperio deberían crear líneas rápidas de comunicación entre las ciudades que conquistaban. A partir de esto se realizaron construcciones de carreteras a lo largo y ancho de todo su imperio, revolucionando así la comercialización y el poderío bélico. El punto de partida de desarrollo en los tiempos actuales empezó en Estados Unidos con la expansión de las carreteras, con la Ley de Carreteras de Ayuda Federal 1956. Entre los años 60 y 70 se inició la investigación sobre sistemas de rutas, de guías electrónicas y control de vehículos, siendo esta la primera aproximación de estos. La competencia internacional con sus colegas europeos y asiáticos ha llevado a mayor investigación sobre este tema. El Departamento de Transporte de Estados Unidos estableció un programa llamado Mobility 2000, convirtiéndose así en el primer sistema inteligente de vehículo carretera regulado por el IVHS, Intelligent Vehicle Highway Systems, por sus siglas en inglés, en 1988. Fue posteriormente promulgado por el Congreso como parte de la Ley de Eficiencia de Transporte (ISTEA) en 1991. Los sistemas inteligentes de transporte se dieron por primera vez en la década de los 90, surgiendo como una alternativa ante la creciente demanda de movilidad, sobre todo en áreas urbanas. Hoy en día se empeñan en ser sistemas de movilidad sostenible, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de transporte con los que ya se cuentan, omitiendo así la construcción de nuevas infraestructuras que puedan generar inestabilidad económica a un país. Para el buen desempeño de los sistemas de transporte mencionados, cabe recalcar que no sería posible sin las conexiones y comunicaciones que son posibles gracias al desarrollo de los smartphones, así como sistemas de geolocalización en ellos o en distintas aplicaciones. En los países con implementación de los sistemas inteligentes de transporte con más avance se logran ver elementos como drones de carga, trenes de levitación magnética, automóviles autónomos y vehículos con sistemas de prevención de accidentes. El desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte en América no es posible generalizarlo debido a la diversa variación de desarrollo entre los países. En países como Estados Unidos es más probable observar vehículos autónomos o sistemas como pago de peajes sin necesidad de detener el tráfico, mientras que en muchos otros países de Latinoamérica se tiene una implementación y un plan de desarrollo del tema muy pobre, así como no pueden empezar a preocuparse por optar por estas nuevas herramientas y tecnologías sin antes contar con una infraestructura, red y comunicaciones apta y eficaz que cumpla con lo necesario para que los sistemas funcionen de la mejor manera. En América Latina es necesario el despliegue de la movilidad eléctrica, esto debido a la alta contaminación producida por el tráfico que luego se esparce en la atmósfera, así como automatizar el proceso por la seguridad de los ciudadanos. En Europa se han realizado consensos para definir el futuro de los medios de transporte en el continente. Muchas partes consideran de que el futuro del transporte es para los sistemas inteligentes de transporte, sobre todo en la automatización de los vehículos y más aún de los vehículos de carga pesada. La mayor parte está de acuerdo en que el desarrollo de las distintas tecnologías e innovación en el ámbito es necesario para asegurar un futuro prometedor, siendo optimistas en cuanto a la inversión para bases digitales sólidas y el impulso en la innovación por la tecnología optimizada. Su positivismo es tanto que para el año 2030 se ven con dichos vehículos de carga pesada autónomos en las calles. Sin embargo, no se han detenido a pensar en la inversión que supondría llevar a cabo estas investigaciones e implementarlas, dado que, con un periodo de tiempo tan a mediano plazo, tendrán limitaciones legales y deudas económicas. Múltiples países en Asia se encuentran invirtiendo en tecnologías inteligentes de transporte, realizando planes de desarrollo con estrategias para su mejor implementación como planificación estratégica, evaluación de proyectos, partes interesadas, financiación de contratos, supervisión y evaluación, marco legal, cumplimiento de normas, así como también han establecido como requisito un nivel básico de tecnologías instaladas, incluyendo una correcta infraestructura de comunicaciones, estándares de comunicación y modelación de datos. Ahora, para lograr la implementación más rotunda de los distintos sistemas inteligentes de transporte en Guatemala, es necesario el surgimiento de un organismo dedicado a la investigación de ello, conociendo a detalle qué es lo que se necesita en el transporte del país,
así como es necesario descentralizar el país, implementar planes de ordenamiento territorial para no contar con un congestionamiento vehicular tan centralizado. Antes de implementar los sistemas inteligentes de transporte en Guatemala, es necesario terminar de construir la infraestructura vial llevándose a cabo, así como mejorar la que se tiene que no cumple con la demanda de colas que hay, así como mejorar las comunicaciones interdepartamentales y señalización de las distintas carreteras del país. También es necesario establecer un plan estratégico para poder desarrollar estas implementaciones de la mejor manera, preocupándose por todos los aspectos, desde el marco legal, financiamiento, los grupos interesados, hasta lo necesario en las velocidades de conexión e infraestructura para llevar a cabo estos planes. Limitaciones y aspectos legales. Dada la creciente necesidad de la utilización de los sistemas inteligentes de transporte para mejorar las redes en todo el mundo, las autoridades del Viejo Mundo han empezado desde la primera década del siglo pasado a establecer primeras directrices y normas asociadas a los mismos. Estas pretenden orientar de forma adecuada y coordinada el esfuerzo económico que las autoridades realizan en materia de sistemas inteligentes de transporte, regular implementación de los mismos. En el caso de la Unión Europea, en el año 2010 se establece la Directiva 2010/40 del Parlamento Europeo, en la que define tanto el alcance de los sistemas inteligentes como las condiciones que deben tenerse en cuenta para su implementación. Asimismo, se regulan acciones que las autoridades europeas realizan para garantizar la correcta implantación de sistemas inteligentes de transportes. Carreteras inteligentes, también llamadas Smart Roads, son vías que incorporan tecnología avanzada en materia de seguridad, carga de vehículos y conectividad. Tienen tres objetivos claros: aumentar eficiencia, mejorar la seguridad y reducir contaminación en el medio ambiente. Las tecnologías utilizadas en las carreteras inteligentes se componen por pavimentos fotovoltaicos y sistemas de carga en algunos países, que consiste en crear carreteras con paneles solares de manera que cuando el coche circule cargue los paneles. Todos los elementos interconectados. Esto se refiere a los elementos que intervengan en la circulación como coches, peatones, señales de tráfico y cualquier otro elemento estén conectados a través de 5G o 6G, haciendo así la carretera más segura. Pasos de cebra inteligentes. Son pavimentados LED con proyectores y detectores de peatones, cuya función es hacer aparecer o desaparecer las líneas blancas si se nota movimiento del peatón cuando éste cruza el camino. Y uso del Big Data, uso de inteligencia artificial para gestionar el tráfico y hacer una predicción de flujos. Vehículos inteligentes. El vehículo inteligente es aquel que cuenta con los sistemas informáticos necesarios para imitar las capacidades humanas en cuanto a la conducción, tanto por manejo como por control. Estos son capaces de percibir el entorno que los rodea y, en base al análisis de este, aplicar técnicas de conducción. Vamos a hablar un poco sobre la tecnología de un vehículo inteligente. Un vehículo inteligente es capaz de percibir el entorno. Para ello pueden servir de tecnologías como radar, LIDAR, que es esta, láser, visión computarizada y sistemas de posicionamiento global, que es más conocido de GPS. Todo esto supone una importante captación de información del entorno. Se puede identificar la ruta, pero también se puede interpretar las señales de tráfico y reconocer los obstáculos. También es importante que se cuente con una detallada reproducción cartográfica del terreno para que el avance de la navegación sea normal y no ocurra ningún problema. Hablaremos un poco sobre los niveles que existen en conducción inteligente, que estos son varios que sirven para catalogar la conducción en cuanto a los diferentes niveles. El criterio estipulado por la NHTSA establece que el nivel 0 es el que requiere de un humano, como normalmente lo conocemos para absolutamente todo, de tal modo que no está considerado siquiera como un nivel de la conducción inteligente. El nivel 1 implica controles individuales que sean automáticos. Luego, todo aquel vehículo que cuente con un freno autónomo de emergencia, control de crucero o control de estabilidad, por ejemplo, estaría incluido en este nivel. Para entrar dentro del nivel 2 de conducción inteligente es un requisito que dos funciones sean controladas por el vehículo al mismo tiempo. Por ejemplo,
control de crucero y al mismo tiempo el mantenimiento en el carril. En el nivel 3 de conducción inteligente, si el vehículo se controla por sí solo y es capaz de gestionar de forma autónoma todas las funciones relacionadas con la conducción, este penúltimo nivel, sin embargo, se requiere de un conductor como asistente, al cual se le pueden lanzar consultas en ocasiones concretas. Y por último, el nivel 4 de conducción inteligente es cuando la conducción es completa o real, en tanto que el vehículo sí se puede conducir por sí solo de forma completa y sin ningún tipo de asistencia humana. Para los sistemas de localización de los vehículos, el más común y el más empleado de manera en dispositivo es el de GPS, y se trata netamente de una instalación de un dispositivo en el vehículo, el cual hace una trilateración entre los satélites que existen en órbita. Son alrededor de 24 satélites. También existe la localización por medio de smartphones, esto es beneficioso por tres razones. Una, porque genera un ahorro en costos de dispositivos porque no hay que gastar en instalarles eso a los vehículos. También favorecen una geolocalización dentro y fuera del vehículo. Es decir, para una recopilación de datos no solo sirve hacia dónde se dirige el vehículo, porque el vehículo siempre se mantiene en un estacionamiento o algo por el estilo. En cambio, al tener una geolocalización del dispositivo, esta persona se puede verificar cuál fue su destino y por esta razón obtener datos más exactos al momento de algún estudio. Además, esta tiene una mayor precisión de rastreo y, y tiene una versatilidad los smartphones porque reciben emisiones no solo de satélites de GPS, sino también del GLONASS, del Beidou y del sistema Galileo. Por otra parte, existen sistemas de multas y cobro de peajes eléctricos. En Guatemala, las multas más comunes se dan por exceso de velocidad, y estas se dan por medio de una cámara, de un sensor. Para el momento de pagar las multas se puede optar por un pago en línea por medio de los bancos. En este caso, el BI facilita eso. O si no, desde el sitio en línea de la SAT para elegir cualquier municipalidad, o directamente de Metra. Si es en la ciudad, se pueden imprimir boletas y, perdón, y tienen la opción de irlo a pagar de manera presencial. Asimismo, los peajes, eh, hay una empresa que se llama Siva, que es la cual trabaja por medio de sistema prepago, el cual se adquiere un dispositivo, y este dispositivo se adhiere al vidrio frontal de los carros, y al tener esto se puede acceder a una garita, y con un sensor la plumilla se levanta y obviamente el carro puede pasar libremente. Obviamente con un previo pago a la tarifa establecida por la garita de peaje. Y si no, pues también se puede acceder por medio de un pago en casetas. La gran demanda de transporte para personas y para mercancías ha incrementado la contaminación a lo largo de la historia. Por eso es de que hay una alternativa muy factible para esto, para los combustibles fósiles, y son los carros eléctricos. Estos carros eléctricos constan de tres partes: el motor, las baterías y los transformadores, el cual no puede funcionar uno sin el otro. El motor se divide en cargador, inversor y controlador. El cargador se encarga de recibir la corriente directa del tomacorrientes y direccionarla para el resto del sistema. El inversor, en este punto, convierte la corriente continua en corriente alterna trifásica para poder emplearla. El controlador, como tal, gestiona la corriente para en qué momento sea necesario, ya sea para el equipo de música, para el aire o para la corriente de 12 voltios que tiene el carro. También están las baterías, y estas lo que hacen es almacenar la energía en forma de corriente continua, y al almacenarla de esta manera está al alcance en cualquier momento para que el carro pueda funcionar. Sin embargo, esta batería es la que hace el carro más caro o más barato, porque mientras más grande sea la batería, más energía le cabe, y por ende
puede recorrer más distancia. También están los transformadores, y los transformadores convierten esta energía alterna en energía continua para ser almacenada en las baterías. De lo contrario, no se podría almacenar. Bicicletas eléctricas como medio de transporte. Este tipo de transporte es cada vez más utilizado en países como Holanda, Francia y en América Latina como México. Esencialmente son utilizadas para producir emisiones de gas de invernadero menores a las que se producirían utilizando automóviles o motos. Este tipo de bicicletas es idénticas a las tradicionales, con la diferencia que incluyen el motor eléctrico que provee asistencia en determinados momentos de pedaleo, donde es más complicado y se requiere de un impulso. Estas no poseen un sistema independiente, lo que significa que no funciona por sí sola la bicicleta. Es un sistema de refuerzo para el ciclista en dado caso lo necesite. Este motor se alimenta a través de la batería recargable, donde usualmente desaloja el tubo de agua o de equipaje. Tienen diferentes capacidades y dependiendo así la autonomía de nuestra bicicleta eléctrica. Conclusiones. Los ITS son un pilar fundamental en el funcionamiento actual de la sociedad, impactando día a día la calidad de los habitantes de un país en función del grado que se hayan implementado estas tecnologías. Tanto en el marco legal como comercial, establecen las reglas por las cuales deben regirse desde el pequeño empresario hasta las multinacionales. Siendo esto así, es importante desarrollar con anticipación estas reglas con un óptimo funcionamiento, garantizando el aprovechamiento de todos los recursos con los que dispone un país, hablando tecnológicamente.